Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el epicentro de los dramas, los amores y las intrigas que nos regala la farándula de Turquía. Qué subidón de energía tenerlos aquí, listos para devorar la noticia bomba que tenemos hoy. Hoy, mis queridos adictos al salseo, no les traigo un chisme cualquiera. No, señores y señoras. Hoy les presento un terremoto informativo, un bombazo que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Agárrense fuerte porque Demet Özdemir ha desatado la locura al revelar un amor inesperado. Sí, lo han leído bien. Nuestra adorada Demet, la reina indiscutible de las comedias románticas, ha decidido abrir su corazón y confesar un sentimiento que muchos intuíamos, pero que pocos nos atrevíamos a vociferar a los cuatro vientos. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones y revelaciones, quiero pedirles algo rapidísimo. Si son nuevos en su canal de confianza, y si les apasiona estar al tanto de cada giro inesperado en las telenovelas turcas, si vibran con los romances prohibidos, los dramas familiares y los secretos mejor guardados de nuestros ídolos, no se olviden ni un segundo de suscribirse al canal. Es facilísimo. Denle clic a ese botón rojo tentador que dice suscribirse, y lo más importante, activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, repleto de información jugosa y exclusiva. Ya somos una comunidad enorme y apasionada aquí, y nos encantaría contar con ustedes como miembros de esta gran familia. Ahora sí, sin más dilación, vamos directo al corazón del asunto. Como les anticipé, Demet Özdemir ha soltado una bomba de proporciones épicas. Después de meses de conjeturas, rumores que iban y venían como olas del mar, y miradas sospechosas que alimentaban la imaginación de todos, finalmente ha confirmado lo que en el fondo, todos anhelábamos escuchar: el amor está más presente que nunca en su vida. Y no se trata de un amor cualquiera, no. Es un amor que, según muchos de nosotros, sus fervientes seguidores, era algo inevitable, un destino escrito en las estrellas. Pero la pregunta del millón es, ¿quién es el afortunado mortal que ha logrado conquistar el corazón de Demet? ¿Quién es el dueño de este amor que ha mantenido en vilo a toda Turquía, desatando debates interminables y generando ríos de tinta en la prensa rosa? Pues, prepárense para una revelación que los dejará completamente atónitos, sin poder articular palabra. Demet Özdemir, damas y caballeros, ni más ni menos, ha confesado su amor por su propio personaje en la icónica telenovela Erkenci Kuş, la inolvidable y entrañable Sanem. Sí, lo han escuchado bien. No están alucinando. Demet ha declarado públicamente que está enamorada de Sanem. Y antes de que empiecen a pensar que he perdido el juicio y que este canal se ha convertido en un manicomio virtual, permítanme explicarles detalladamente a qué me refiero. No se trata de un amor literal, por supuesto. Demet no ha perdido la cabeza hasta el punto de confundir la realidad con la ficción. Más bien, se refiere a un amor profundo, genuino y trascendental por el personaje que le catapultó a la fama internacional, por la joven soñadora, apasionada e idealista que conquistó nuestros corazones y nos hizo suspirar con cada episodio. En una reciente entrevista concedida a un prestigioso medio de comunicación turco, Demet fue interrogada sobre el personaje que más huella había dejado en su prolífica carrera artística. Su respuesta fue tan instantánea como contundente: Sanem, sin duda alguna. No hay ni punto de comparación. Sanem es una parte esencial de mí, es una extensión de mi propia alma. La amo profundamente con todo mi ser. Y prosiguió diciendo: Sanem me enseñó a ser más valiente, a atreverme a perseguir mis sueños sin importar los obstáculos que se presenten en el camino, y a no tener miedo de mostrar mi verdadero yo al mundo, sin máscaras ni artificios. Siempre estaré inmensamente agradecida por haber tenido la maravillosa oportunidad de darle vida a este personaje tan especial. Pero la cosa no quedó ahí, en una simple declaración de afecto. Demet fue aún más allá y confesó que, en cierto sentido, ella y Sanem son la misma persona, dos almas gemelas que comparten una conexión única e irrompible. Sanem y yo compartimos muchísimas cosas en común, afirmó con una sonrisa nostálgica. Ambas somos soñadoras empedernidas, apasionadas hasta la médula y un poco alocadas, ¿para qué negarlo? Y ambas creemos fervientemente en el amor verdadero, en ese amor que trasciende todas las barreras y que es capaz de superar cualquier adversidad. Estas declaraciones, como era de esperar, han generado una auténtica ola de reacciones en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos. Miles de fans de Demet y de la inolvidable Erkenci Kuş han expresado su alegría y su emoción al escuchar estas palabras tan reveladoras.
Siempre supimos que Demet tenía una conexión especial con Sanem, comentaba un usuario en Twitter, reflejando el sentir de la mayoría. Sanem es un personaje icónico que ha marcado a toda una generación, y Demet la interpretó a la perfección, transmitiendo toda su esencia y su magia, decía otro, elogiando el talento de la actriz. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Por qué Demet ha decidido confesar su amor por Sanem precisamente ahora, en este momento de su carrera? ¿Se trata acaso de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar algún nuevo proyecto en el que está involucrada? ¿O es simplemente una muestra de la profunda conexión emocional que siente con el personaje que la catapultó al estrellato y la convirtió en un ícono de la televisión turca? Pues bien, aunque no podemos descartar por completo ninguna de estas posibilidades, creo firmemente que hay algo mucho más profundo y significativo detrás de estas declaraciones. Demet, a lo largo de su trayectoria profesional, siempre se ha caracterizado por ser una persona auténtica, sincera y transparente. No tiene miedo de mostrar sus emociones, de hablar abiertamente sobre lo que le importa y de defender aquello en lo que cree. Y su amor por Sanem es, sin duda alguna, algo que le importa muchísimo, algo que atesora en lo más profundo de su corazón. Sanem no es solo un personaje más en el currículum de Demet. Es un símbolo de todo lo que ha logrado en su carrera, de todos los obstáculos que ha superado con valentía y determinación, y de todos los sueños que ha cumplido gracias a su talento y su esfuerzo. Sanem es la prueba fehaciente de que con trabajo duro, dedicación, pasión y una pizca de suerte, todo es posible en esta vida. Además, el personaje de Sanem ha tenido un impacto muy positivo en la vida de muchísimas personas alrededor del mundo. Sanem es un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con ser independientes, con luchar por sus sueños, con perseguir sus pasiones y con encontrar el amor verdadero, ese amor que te completa y te hace ser mejor persona. Sanem es una inspiración constante, un faro de luz que guía a aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. Por todo esto entiendo perfectamente el amor incondicional que siente Demet por Sanem. No es un amor vanidoso ni narcisista, no es un amor egocéntrico ni interesado. Es un amor sincero, genuino y desinteresado por un personaje que le ha dado mucho, que ha significado mucho para ella y que ha dejado una huella imborrable en sus fans. Pero la historia no termina aquí, amigos míos. Porque además de confesar su amor por Sanem, Demet también ha hablado sobre su futuro profesional, revelando algunos detalles interesantes sobre sus próximos proyectos. Ha dicho que tiene varias propuestas sobre la mesa, tanto en la televisión como en el cine, y ha dejado claro que está dispuesta a asumir nuevos retos y a explorar nuevos géneros, demostrando su versatilidad como actriz. Quiero seguir creciendo como actriz, quiero evolucionar constantemente y no quedarme estancada en mi zona de confort, ha dicho Demet con entusiasmo. Quiero interpretar personajes que me desafíen, que me permitan mostrar mi versatilidad y que me saquen de mi rutina. No quiero quedarme encasillada en las comedias románticas para siempre. Quiero probar cosas nuevas, quiero experimentar y quiero sorprender al público. Y es que Demet es una actriz muy talentosa y versátil, capaz de adaptarse a cualquier papel que le propongan. Ha demostrado con creces que puede hacer reír, llorar y emocionar al público con su naturalidad y su carisma. Y estoy seguro de que tiene mucho más que ofrecer, que aún no ha mostrado todo su potencial. Así que, queridos amigos, estén muy atentos porque Demet Özdemir viene con todo. No solo ha confesado su amor por Sanem, sino que también ha anunciado que está lista para conquistar nuevos horizontes y para consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo, para mantenerlos informados de cada paso que dé en su exitosa carrera. Y hablando de contárselo todo, no podemos dejar de mencionar la relación de Demet con Can Yaman, su compañero de reparto en la inolvidable Erkencikus. Como todos ustedes saben, durante mucho tiempo se rumoreó que Demet y Can eran algo más que amigos, que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la simple amistad. Se les vio juntos en varias ocasiones, se les fotografió en actitud cariñosa y se les atribuyeron numerosos romances que nunca fueron confirmados oficialmente. Pero a pesar de todos los rumores, Demet y Can siempre negaron cualquier relación sentimental. Insistieron en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Sin embargo, muchos fans nunca creyeron esta versión, siempre pensaron que había algo más entre ellos, que se ocultaba algo detrás de esa fachada de amistad. Y ahora, con la confesión de amor de Demet por Sanem, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasa con Can Yaman?
¿Cómo se siente Khan al saber que Demet está enamorada de Sanem, aunque sea de forma simbólica? ¿Acaso esto significa que nunca hubo nada entre ellos, que los rumores eran infundados? Pues bien, aunque no tengo una respuesta definitiva a estas preguntas, puedo decir que la relación entre Demet y Khan siempre ha sido muy especial. Han compartido muchos momentos juntos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Han reído, han llorado y se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles. Y eso, sin duda, crea un vínculo muy fuerte, una conexión que va más allá de la simple amistad. Así que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, creo que Demet y Khan seguirán siendo buenos amigos. Se respetan, se admiran y se quieren. Y eso es lo más importante al final del día. Y ahora, para terminar este extenso vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales de esta noticia bomba. Demet Özdemir ha confesado su amor por Sanem Aydin, el personaje que interpretó en Erkencikus. Ha dicho que Sanem es una parte de ella y que siempre estará agradecida por haber tenido la oportunidad de interpretarla. También ha hablado sobre su futuro profesional y ha dicho que está lista para asumir nuevos retos y a explorar nuevos géneros. Y por último hemos recordado la relación de Demet con Can Yaman y hemos dicho que independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, creo que seguirán siendo buenos amigos. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Si es así, no se olviden de darle like y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la confesión de amor de Demet por Sanem? ¿Creen que Demet y Can Yaman alguna vez tuvieron algo más que una amistad? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y para terminar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya somos una gran familia aquí y me encantaría que formaran parte de ella. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como el nombre del canal. Ahí comparto contenido exclusivo, noticias de última hora y muchas sorpresas más. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.